Mostrador en la 92.9, Radio La Clave. Así es, seguimos haciendo el mostrador en Radio La Clave cuando ya son las 9:11 de esta mañana de miércoles. En su sexto informe, el Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía da cuenta de una compleja situación en nuestro país en la que resalta la presencia de poderosas organizaciones criminales extranjeras. Entre ellas están el Cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que intentaron ejecutar 6 tráficos de marihuana mexicana en el puerto de San Antonio. También se informa que Chile ha elevado su capacidad de producción de drogas. De estos temas conversamos junto a Luis Toledo, director de la Unidad de Tráfico de Drogas del Ministerio Público. Muy buenos días, Luis. Bienvenido al Mostrador en la Clave. ¿Cómo estás? Buenos días, Macarena. Buenos días, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por conectarte con nosotros. ¿Qué tan complejo es el escenario en cuanto a narcotráfico que refleja el informe? A mí, al ver el resumen, hay un resumen bastante didáctico, por decirlo de alguna manera, que da cuenta de que sí o sí estamos frente a un escenario más complejo y en crecimiento en esa complejidad que otros años, ¿no? La verdad es que el crecimiento de los últimos 5 años que el observatorio ha tenido digamos, como misión, ir dando cuenta a la población y también a las autoridades con la finalidad de que las políticas públicas que se adopten sean con la mejor y mayor información concentrada de materia de narcotráfico. En términos concretos, lo que nosotros vamos a conocer son procedimientos o que ya están terminados o que en definitiva quedan cuenta y que van reflejando ciertas realidades que hace tiempo ya estábamos viendo. Por ejemplo, en relación con los carteles internacionales, las investigaciones que hemos tenido que grafican la traída o el trasiego de marihuana desde Colombia hasta Chile ya es más o menos común desde el año 2019. Cargamentos de toneladas de marihuana que provienen del Valle del Cauca, que transitan por todo Ecuador, por todo Perú para llegar a Chile, cargamentos de marihuana que transitan también por vía marítima hacia Chile. Ya es una realidad que está instalada hace bastante rato, con organizaciones criminales que están instaladas en Chile, que tienen lazos directos con el Cartel del Golfo, que es propietario de esa marihuana que la denominan creepy, que va directamente a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Y en ese sentido, la pregunta que te hacía, se ha complejizado también el tema del narcotráfico, ¿no? Tiene nuevas redes, nuevos lineamientos, nuevas formas de operar. Claro. ¿Nos escuchas, Luis? Nosotros nos quedamos... Disculpa, Luis, que perdimos un poquito la recepción de tu respuesta. Si nos puedes repetir... Claramente está bastante más complejo, te decía, que en años anteriores desde el punto de vista de la persecución penal. Nos quedamos hace tiempo atrás con que las organizaciones criminales al interior de Chile eran similares a lo que nosotros conocimos en investigaciones de la zona sur, como por ejemplo el clan de los Gaete o los Carejarros, ¿te acuerdas? Que eran organizaciones solo de familias vinculadas y que efectivamente armaban y montaban un tema comercial en una población determinada. Eso hoy día está bastante más profesional, ¿ya? No son solo familiares, contratan a personas, tienen niños para ejecuciones, digamos, para ejecutar la violencia, efectivamente, a quienes les entregan armas, angustiados, mujeres que se dedican también al acopio de drogas. Es decir, hay todo un tema que dice relación con profesionalizar la labor en cortos años. Y eso además vinculado a organizaciones, que tienen presencia extranjera y que tienen lazos con cárteles internacionales, lo que complejiza aún más. En la zona norte de nuestro país hemos encontrado, efectivamente, vinculaciones o investigaciones que dan cuenta de marihuana que viene desde México directamente a la quinta región, o de sujetos que se encuentran detenidos efectivamente por montar un laboratorio de extracción de THC y de aceite de marihuana en Alto Hospicio. Hemos tenido incautaciones y reitero, la marihuana no es la única droga, pero es la que hoy día más se consume en nuestro país y por lo tanto la oferta va hacia ese sector. Lo que también ha aumentado muchísimo es la venta de sustancias sintéticas, particularmente el MDMA en los últimos años, el éxtasis. Pero este último año, lo que nos dimos cuenta en el observatorio es el consumo de ketamina, que no se consume solo, sino que se adiciona
tanto al éxtasis como a la cocaína. Claro, ese es el falso 2CB o 2CB que se le llama, ¿no? Claro, así es. Esa es una de las drogas sintéticas que ha tenido aparición en el último año, yo te diría con mucha fuerza. Que la ketamina creo que también es importante que lo pongamos a la vista para quienes nos escuchan, es este analgésico para caballos en principio. Así es un anestésico para caballos que en definitiva tiene un enorme poder y uso veterinario, pero para el consumo humano un enorme riesgo para las personas. Pero con eso van adicionando las drogas más tradicionales. ¿Hacen una mezcla con las drogas más tradicionales de las drogas de diseño? Hacen una mezcla con la cocaína, particularmente. La mezclan también, en algunos casos, con pasta base, un poco más pura, por así decirlo. Y también las compactan en polvo con drogas de diseño como el éxtasis. Entonces el consumidor final, y eso es bueno que la población lo sepa, no tiene idea qué es lo que está consumiendo. Piensa que es cocaína, piensa que es éxtasis, pero está mezclado con otras sustancias que pueden ser en la mezcla tremendamente dañinas para la salud humana. Luis, poniendo la pelota un poco al piso, ¿cuál es el prospecto o si existe algún prospecto de cómo puede cambiar el panorama en nuestro país? Obviamente este es un problema mundial, continental, como uno lo quiera nombrar, pero por lo menos presidencialmente no existe ninguna propuesta que cambie el paradigma de cómo se combate el narcotráfico. Acá en Chile seguimos persiguiendo, no despenalizando, encarcelando, no rehabilitando. Entonces, cuando uno habla con analistas, lo único que puede esperar es que esto siga creciendo en espacios donde el Estado no llega, porque encarcelar una banda, eso no quiere decir que disminuya el proceso del narcotráfico. Ahí solo se abre un espacio para que otra banda ocupe ese mismo espacio que se está ocupando, porque el incentivo es demasiado grande, son muchas las platas, y una política que tiene que ver un poco con la empleada por Estados Unidos de guerra contra el narcotráfico, que es de mayor arma, de mayor tonelaje, más tanques, más chaleco antibala, pero no con una mirada un poco más profunda de cómo poder cambiar el funcionamiento, quitar los incentivos. Eso en Chile por lo menos no se discute. Hablar acá de la despenalización de una droga en el 2021 suena como un poco atrasado. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo Chile puede, darle una respuesta a la población de que se están haciendo las cosas para que esto disminuya, cambie, se regularice? Algo que no sea solo creer que solo va a seguir creciendo con las políticas que seguimos aplicando. Mire, Hernán, yo creo que de partida, esta es una conversación tremendamente profunda. El tema de las drogas es un tema social, es un tema político, es un tema penal, es un tema de persecución, es un tema de prevención. No cabe ninguna duda. ¿Ya? Ahora, en particular, comparto contigo que el tema de prevención es importantísimo, desde el punto de vista de que la comunidad, que la población sepa efectivamente cuál es el daño, el eventual daño, y también las consecuencias de consumir una determinada droga. Ahora, en relación con partiendo de la base que estamos de acuerdo en esa primera fase, en esta segunda fase, en torno a una eventual discusión de legalización, yo creo que está bien abrir los espacios de conversación, pero también dejar de lado las soluciones facilistas. Un problema complejo como es el narcotráfico no tiene una solución fácil, como aparece rápidamente el tema de la legalización. En ningún país del mundo que se ha optado por legalizar se ha disminuido siquiera, ni se ha evitado el mercado negro. Y las organizaciones de narcotraficantes más han crecido también en esos países. La otra fórmula tampoco ha dado resultados y tampoco ha disminuido el consumo ni el narcotráfico. No, porque el mercado para las organizaciones criminales no son los adultos, que consumen una vez en forma esporádica, y es raro que un adulto caiga en la adicción con una rapidez que ellos quieren. El mercado son el mercado joven, ¿me entiendes? También en ese mercado están los incentivos, y no es solo es la adicción en sí misma, sino que los incentivos de ser parte de un grupo que trafica, digamos, ¿no? Claro, porque además hay una especie de situación aspiracional. En una población de un país que está ubicado en Latinoamérica, que a veces nos olvidamos de eso, que tenemos la pobreza que comparten también nuestros vecinos. Nosotros no tenemos programas sociales que eviten que las personas salgan de la adicción, menos en una población, en un sector sur de Santiago o en las poblaciones más precarias de nuestro país. Significa que las personas que caen en la adicción en las poblaciones más precarias las perdemos.
Y esas mamás que están, qué sé yo, trabajando y que ven a sus niños consumiendo, los pierden. ¿Se fija? Entonces, no tenemos los programas sociales que tienen los países, qué sé yo, escandinavos o en Europa o en Estados Unidos, porque no tenemos esos recursos. Y es muy difícil que los tengamos. El resto es un sueño. En términos concretos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si me preguntan a mí, yo creo que el tema de prevención es vital, pero no es el único. Creo que el tema de una política de persecución penal que sea, digamos, desde un punto de vista que sea eficiente, que no ataque absolutamente todo, no, o sea, el último eslabón de la cadena, al consumidor final, en Chile no se le persigue, pero al que le vende al consumidor final es el resultado de toda una cadena anterior. Claro, es el penúltimo de la cadena, si queremos decir. Se va a la cárcel el micro y el que consume. La pregunta es, ¿dónde está el que provee de droga a esa población? ¿Se entiende? ¿Y dónde está el análisis de información, de inteligencia de todos los organismos públicos que estamos detrás de esto? Porque estamos repartidos en distintos ministerios políticos y también con la autonomía que tiene la Fiscalía. Bueno, ahí diste en un punto, porque un tema que yo he leído también en otras entrevistas que has dado tiene que ver con la persecución, con la condena y también con cómo está esquematizado este sistema, ¿no? Porque si tienen las informaciones en paralelo, si cada uno funciona de las organizaciones en paralelo y luego comparte información o la va reuniendo, digamos, también ahí hay un problema en el diseño estructural, ¿no? En el diseño de estructura que dice relación como España o países europeos aprendieron esto perdón que lo diga en términos muy chilenos, digamos, a punta de terrorismo, a punta de muertes, a punta de bombas, y crearon un organismo que se llama CIPCO, que reúne la información, que es una organización que depende del presidente o de la presidenta de ese país y que en definitiva, y del Ministerio del Interior, lo que reúne toda la información de inteligencia para los fines de traspasarla a un proceso penal. Es decir, eso es importante. También en otros países más avanzados que nosotros, que tienen más historia, también a propósito de esto, como en Colombia, existen fiscalías nacionales antidrogas con la posibilidad de llevar, procesos con competencia nacional y no repartidos en fiscalías regionales como en nuestro país. Se puede mejorar, pero hay que abrir la discusión, efectivamente. Seleccionar la persecución penal hacia los distribuidores de droga en las poblaciones. Esas son las organizaciones que estamos intentando atacar, que donde no es fácil, porque respecto de ellos no tocan la droga, ¿ya? Ellos son los que se llevan las ganancias. O sea, los puntos de venta en las poblaciones es el residuo del que vende, ¿se entiende? Es información, pero no es el objeto de la persecución real. ¿Se entiende? Ahora, sí, Luis, te iba a decir, quizás puede ser un poco desalentador, pero claro, uno no lo va a escuchar de una autoridad porque es incorrecto decirlo, pero yo no sé si se tiene bien el diagnóstico o se trata de esconder la pelota. Siempre escuchamos la misma frase de vamos a mejorar la persecución, el lavado activo, mejorar la institución, el traslado de información, pero uno también escucha a otros analistas que quizás cruzan esa barrera y te hablan de que hay que, no sé si la palabra es saber o aprender, pero a convivir con una realidad que está por sobre cualquier tipo de política, reglamento o guerra en contra, que es el narcotráfico. Esto está instalado, tiene incentivos que no son un Estado capaz de pelearles mano a mano. Entonces, ¿dónde está el problema real acá? En el diagnóstico, en la forma de atacarlo, porque cuando escuchamos las frases prescritas, ya sea el ministro del Interior, ya sea los candidatos presidenciales, no dan luz de que esto vaya a cambiar la dirección. Nosotros aspiramos como observatorio a que esta información justamente tienda hacia lo contrario. Sabemos que aquí no es una guerra de chalecos antibalas, ¿ya? Porque en definitiva, y el diagnóstico está claro, y yo creo que los que tienen más claro el diagnóstico son las personas que viven en las poblaciones del país y que le tienen miedo al narco que está viviendo al lado, y que tiene las armas, las calibre 9 milímetros, las automáticas o semiautomáticas. ¿Ya? Esas personas sí tienen mucho más claro que nosotros el diagnóstico. Para nosotros puede ser una novedad, pero para ellos es su realidad. Es un día a día, digamos. Pues es un día a día, pero ¿cuáles son las luces que creo yo? Una conversación profunda a nivel nacional, que esto forme parte de una conversación real y para dónde vamos, creo yo, desde el punto de vista, si tú me preguntas, es a intentar mejorar estas decisiones de persecución, pero con herramientas que realmente sean eficaces.
O sea, si yo les contara que en Chile no existe la vigilancia acústica, no existe el seguimiento electrónico, existen proyectos de ley, pero ahí están, en el Congreso. Son las 9:25. Recordamos que estamos conversando con Luis Toledo, director de la Unidad de Tráfico de Drogas del Ministerio Público. ¿Qué hace que estén ahí en el Congreso y no se avance? Porque claro, lo que decía Hernán, hay tantos compromisos que uno escucha, o políticas, o promesas de campaña, por decirlo de alguna manera. Pero lo concreto, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo solucionamos? Porque el diagnóstico, como bien tú lo dices, hay sectores y hay personas que lo viven en su día a día y lo tienen clarísimo. Hay otros que miramos más de lejos que nos cuesta entender que esté tan activo y creciendo a los niveles que crece, porque uno conversaba del narcotráfico hace 5 años atrás, el estado del narcotráfico en Chile, a cómo está hoy día, y es un crecimiento, no quiero decir exponencial para no ser alaraca, digamos, pero sí es evidente que está más profesional, que está más vinculado con el afuera, incluso hay relaciones con Italia, por decirlo, cuando uno lee un poquito más en profundidad los vínculos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para avanzar más allá de los compromisos o las promesas de campaña que uno escucha? Tú hablas de una conversación profunda. ¿Dónde se debería instalar esa conversación profunda y qué resultados debería generar? Yo creo que estamos viviendo un periodo de transformación en nuestro país que creo que la ciudadanía debería motivar que estas conversaciones estén en los órganos que hoy día están nuevos, vinculados a esto. Estoy hablando de la constituyente, estoy hablando del Parlamento, estoy hablando de en materia. Esto es una decisión política del país. Yo creo que Chile merece una política de drogas que trascienda un gobierno, que no tenga color político, que sea transversal. Chile merece una política de drogas no solo de prevención, sino también de persecución penal de drogas, que sea eficiente, con herramientas y con instituciones que realmente puedan contar con esas herramientas importantes. Y yo creo que tenemos los recursos, si está la inteligencia suficiente, tenemos los recursos, quizás basta reorganizarlo. El punto de vista es que estas decisiones, que son a veces dolorosas, en gobiernos de 4 años existen muchas otras prioridades. ¿Se fijan? Y por eso, si ustedes me preguntan por qué está en el Parlamento, porque Chile tiene múltiples otras prioridades que esta. Pero a todas luces esta debería ser prioridad también, ¿no? Claro, se está transformando en una prioridad, tanto como la educación, tanto como la salud, la seguridad de las personas. La seguridad de las personas más vulnerables, y eso es lo más gracioso cuando hablamos, incluso de legalización. Yo llamaría a ver un tema también de equidad. Porque, claro, que si yo en Holanda, la mamá que pierda a su chico lo va a recuperar con programas sociales, pero acá no lo va a recuperar. Lo va a recuperar solo en el sector oriente de Santiago, donde tiene el poder económico para pagar un programa de desintoxicación. Acá en Chile no tienen más oportunidades sino los niños que tienen dinero. Claro, pero cuando uno habla de legalización, por lo menos cuando uno conversa con analistas, esto tiene que ver con que, primero, la gente que consume, que va a seguir consumiendo, sabe lo que está consumiendo y no pasa esto que te meten ketamina. Segundo, se pagarían impuestos. A través de los impuestos tú puedes hacer programas de rehabilitación o de educación. O sea, se genera un círculo virtuoso. No es solo el abrir a que la gente consuma. Porque esto de la prohibición es también un poco como el tema del aborto. Tú por prohibir el aborto la gente no va a dejar de abortar. Acá tú por prohibir el consumo la gente no va a dejar de consumir. En Chile el tema del consumo está visto en el Ministerio del Interior y se criminaliza. En otras partes se ve desde el Ministerio de Salud como un problema de salud pública. Acá parece como que los enfoques no siempre están quizás donde uno cree que pueden estar los incentivos para tratar de dar vuelta quizás la mirada del combate al narcotráfico, al consumo de drogas. Estoy completamente de acuerdo que es necesario conversar respecto de esto. Pero te digo que incorporar en el debate también una mirada de equidad, ¿te fijas? Y en el contexto en que estamos, en un país latinoamericano con recursos cada vez más escasos. Desde el punto de vista, yo no digo criminalizarlo todo, pero hay ciertos segmentos que no puedes tolerar, así de simple. Si en Chile se consume marihuana, ok, pero vamos a tolerar la marihuana que venga del extranjero compacta con más del 50% THC. Vamos a tolerar siempre la marihuana, ¿me entiendes? Bueno, hay que ver. No, evidentemente hay una discusión que se tiene que bajar, como decimos acá, que ocupamos tanto la jerga futbolística, es como bajar y poner la pelota y frenarla y conversar de esto antes de... Con profundidad. Exacto, claro. O sea, no es llegar y legalizar, evidentemente, pero sí pone el ejemplo, Hernán. Un punto, o sea, yo creo que legalizando, por último, la gente sabe si quiere consumir esto que está más o menos contaminado. No legalizándola, va a consumir lo que le caiga. El tema de los impuestos en ese argumento, a mí también me parece un poco también falaz para un país como el nuestro o para los países latinoamericanos, ya sabemos, porque el tema de los impuestos no genera una
una mejoría social necesariamente. O sea, lo hemos vivido. ¿En torno a cuál es la redistribución de esos impuestos, hacia dónde se enfoca? Así es. Bueno, es una larga conversación, sin duda. Nos parece muy relevante abrir este debate y analizar, y te agradecemos, Luis Toledo, por esta conversación. Sin duda nos falta un montón que hablar y profundizar. La legalización es uno de los temas que dejamos a la vista para conversar con el respeto y la profundidad que merece. Ya son las 9:31 y tenemos que despedir esta conversación, pero te volveremos a contactar porque es muy relevante también la información que entrega este informe y el trabajo que están haciendo ahí desde el Observatorio del Narcotráfico. Así que muchas gracias y que tengas una buena mañana de miércoles. No, muchas gracias a ustedes, muy agradable además conversar con ustedes. Que esté muy bien, chao, que le vaya muy bien. bien. Gracias, chao. Y bueno. Que te vaya muy bien también. Bueno, y antes de irnos a la última pausa, ya esta mañana, así de rápido está pasando el tiempo, Hernán Leyton. Rapidísimo. Solo nos queda media hora del mostrador en la clave, pero bueno, invitarlos antes a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeuch, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y también con una cuenta vista que te puede acompañar siempre. Puedes conocer su oferta de productos y servicios en su web, copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y te invitamos a quedarte aquí en la 92.9. En minutos volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.